Muchísimas gracias por el aguante, audiencia. Muchísimas gracias. Ya lo tengo al licenciado Héctor Rubini para que podamos hablar de lo que acontece aquí en la Argentina en todo lo que es la economía. Mamita, mamita, por favor, veremos qué nos dice el licenciado Rubini. Muy, pero muy buenos días, Héctor. Como siempre, un gustazo tenerte aquí en Libre Opinión. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, gracias por llamarme. Bueno, hay temas para hablar, ¿no? Hay temas. Yo lo único que te pido, apelo a tu calidad de expresión en cuanto a síntesis, porque hoy tenemos mucho. Panorama internacional con Juana de los Santos, que también tiene para hablarnos un montón. Panorama nacional político a través del doctor Carlos Traulsi. Realmente tenemos unos días, estamos pasando en la Argentina bastante. Yo diría no quiero dramatizar en cuanto a decir caóticos, pero veo una displicencia en la parte dirigencial muy grande y como subestimando la situación que está pasando. No sé qué opinás vos, obviamente sos el experto, por eso estás convocado para Sí, que nos des la idea, ¿no? sí, está observándose eso. Más interés en peleas políticas que en dar un cambio en serio a la política económica y a los incentivos para producir o para generar empleo. Nada de eso es prioridad. Todo indica que está acelerándose la marcha hacia la campaña presidencial para el año próximo, sin definiciones concretas ni en temas políticos ni económicos, y en el camino, bueno, hay un contexto internacional con una guerra que va a continuar y que va a complicar la economía mundial y la economía argentina, y esto agrava naturalmente los problemas que tenemos acá adentro. Sí, sí, no cabe duda. Hay algo que obviamente se está hablando en todos lados y que es, a mi entender, ¿no? Lo desacertado del señor presidente de hablar que la falta del gasoil es por un bruto crecimiento en la economía, ¿no? Y que la demanda de dólares para importar, debido también a la gran cantidad de exportaciones que la Argentina ha generado, que no es mentira, pero que los insumos que se están importando hacen que tengamos falta de dólares y que tengamos el faltante de gasoil, lo cual me parece descabellado. A mí me gustaría que lo explicara sintéticamente. Es muy simple. Iba a haber una reactivación fuerte en la pospandemia. En la pospandemia ocurrió, pero se alentó y se expandió fuerte el consumo interno a partir de la expansión fiscal y la emisión monetaria de la segunda mitad del año pasado, sobre todo a partir del mes de septiembre. No se hizo absolutamente nada para alentar la producción ni bajar costos. Y el resultado es lo que estamos viendo, la consecuencia de por lo menos 2 años y medio de cambios de regla de juego hacia incentivos más favorables al consumo que a otra cosa, con creciente debilidad para tratar de volver a algo parecido a una economía de mercado o una economía mixta de mercado. Se ha espantado a los inversores, no se han bajado, se han subido impuestos y se ha bloqueado toda la economía con regulaciones de todo tipo. Y esto, tarde o temprano, llevaba a lo que está ocurriendo ahora. Aumenta continuamente la demanda, pero la oferta no crece y se produce lo inevitable. Ante el exceso de expansión monetaria y exceso de demanda de bienes, también empieza a haber exceso de demanda de dólares de todo tipo, es decir, dólares para atesoramiento, dólares preventivos para futuros pagos por importaciones. Y ahora, bueno, llegamos al resultado en el que estamos desde más o menos fines del año pasado, un Banco Central que no tiene reservas, y ante el salto que ocurrió en los últimos meses, y esto sí, es por un shock externo, que es por el impacto de la guerra en Ucrania, aumentaron fuerte las importaciones de energía eléctrica y de petróleo. Obliga esto a una de dos, o a restringir el resto de las importaciones para que queden dólares para poder importar gas licuado y evitar cortes de gas y cortes de energía eléctrica, o tener cortes de gas y de energía eléctrica y un fuerte parate productivo al inicio de una campaña presidencial.
Entonces están balanceando con medidas fuertemente intervencionistas, manteniendo el cepo cambiario y agregando un fuerte cepo a las importaciones, que va a llevar a lo que va a llevar. Es postergar lo inevitable, que es un agravamiento del escenario recesivo y una aceleración de la inflación y más presiones para la suba del dólar. Claro, a eso iba, ¿no? A la aceleración de la inflación, que a su vez la sobreimpresión monetaria de billetes, ¿no? La emisión de billetes, hace que obviamente eso también sea un fuerte incentivo para que la inflación no baje, porque incluso el problema también está no solamente en la gente, que somos los más perjudicados, sino también en los comerciantes, que uno se las agarra con ellos, con los aumentos de precio, pero el problema, creo yo, vos me corregirás, es que en este sentido el comerciante no tiene ni idea del precio de reposición. Entonces vos ves que existen precios en el mismo barrio, con 5 o 2 o 1 cuadra de diferencia, en productos, hablemos de un paquete de galletitas, que puede llegar a valer 100 pesos en una góndola y en otra, la misma marca, los mismos gramos y demás, 120, 130, porque no hay idea de reposición y hay falta de stock encima. O sea que no hay reposición porque no tienen stock, no se puede producir. O sea que hay un descalabro económico, algo que me hace recordar al 2001, a aquellos que tenemos memoria, al Rodrigazo. Yo no quiero ser alarmista, pero la situación no es la mejor y no se toma el toro por las astas, porque realmente esto se podría ir solucionando de otra manera, no en forma política, sino realmente convocando a un gran acuerdo nacional a todas las partes, a todos los partidos políticos y dejar las peleas internas, ¿no? Porque hay peleas internas no solamente en el gobierno, sino también hay peleas internas en la oposición. Y todo esto debilita a una situación de creer, digamos, en lo que está diciendo las autoridades. El problema económico de la dispersión de precios está, vamos a verlo, digamos, un poco en perspectiva, ya presente desde más o menos 2009-2010. Se agrava a partir de la crisis cambiaria y se recontra agrava en estos últimos 2 años y medio, Uh -huh. pero todavía sin la magnitud de los episodios que vos mencionaste. Te recordaría dos casos en parte peores, que es el periodo fuertemente recesivo después de la guerra de Malvinas hasta fines del 83 y el periodo de aguda esta inflación, el año 1988, cuando se termina después optando por el Plan Primavera. Es la combinación en la micro de ese problema que decís vos, más una dispersión también de faltantes por productos, por regiones, por provincias. Y esto es lo que vamos a empezar a darnos cuenta en breve. Esperemos que no sea tan grave, pero con esta medida que adoptó el Banco Central de restringir el financiamiento de importaciones, por lo menos de aquí hasta octubre, obligando a las empresas a patear las compras en el mercado oficial hasta el año próximo, puede llevar a que en algunas provincias sea más agudo el faltante de gasoil, en otras de gas natural, en otras quizás tengan cortes de electricidad, en algunas otras falten medicamentos. Es decir, una manera bastante difícil de pensar que de esa manera puedas hacer negocios ya no solo en temas de comercio exterior, sino también de comercio interior, como vos mencionás. Entonces se complica todo, la cadena de pagos, el cumplimiento de los contratos, el pago de los créditos, y esto es lo que ha leído el mercado en los últimos 20 días. Empezó esto con la mini corrida contra la deuda interna ajustada por inflación el 9 de junio, luego de una muy mal comunicada operación por parte de un ente del Estado, y luego esto se agrava con la perspectiva de que se iba a venir esta forma de ajuste a las importaciones sin un programa previo, leído en términos de secuencia de tiempo, pareciera la respuesta al enojo de la vicepresidenta. En realidad estaba esto en mente,
porque si no, no es posible que en el próximo trimestre se cumplan las metas con el FMI, pero a costa de comprar nuevos riesgos, da la impresión que las autoridades no están en condiciones de sostener. De ahí que en el exterior también empezó la fuerte venta de bonos argentinos y hoy tenemos el riesgo país que saltó a casi 2.500 puntos básicos, que no es por un cambio sustancial en las dificultades de financiamiento que se le esperan al gobierno, es básicamente aumento de expectativas de devaluación. Si uno lo extrapola hasta fin de año, tiene implícita una perspectiva de que el mercado ya está descontando una suba del dólar oficial no inferior al 20-25% de acá a diciembre. Es decir, hablar de acá a diciembre un dólar oficial que tranquilamente puede aproximarse a 180 pesos y un dólar paralelo arriba de los 300 pesos. Y coherente con esto, obviamente una emisión monetaria y una inflación que va probablemente a cerrar el año ya bien arriba del 85%. Yo tengo pronósticos, digamos, un poco más alto, en torno al 95%, con meses de algún que otro toque arañando el 8%, pero una inflación inferior al 5%, después de esto y las subas de tarifa que se vienen, es imposible. Vos nombraste algo para ir cerrando, el déficit fiscal. ¿Vos creés que los bancos van a apoyar la renovación de los bonos que tienen? Porque evidentemente esto también es una espada de Damocles que el gobierno tiene sobre su cabeza, ¿no? Sí, pero en el corto plazo mi respuesta es afirmativa. Hay un punto central de lo que está ocurriendo, fruto de este modelo también. El gran núcleo del negocio hoy interno de las entidades financieras no es prestarle al sector privado, es prestarle al sector público. Entonces lo que más conviene es que el sector público siga con liquidez y siga renovando la deuda y algo pague y el resto pague con bonos. Eh, el costo es, bueno, para el resto de la sociedad, enfrentar tasas de interés más altas y en mediano plazo el riesgo para los bancos de un potencial aumento de incobrables. Pero en el corto plazo, desde ese punto de vista, no veo peligro. Eh, si mal no recuerdo, esto también pasó en la época de Alfonsín, ¿no? Donde el negocio pasaba, era un negocio financiero, donde los bancos tomaban directamente compromisos con bonos del Estado, y no había préstamos al sector privado, puede ser. ¿Estoy bien ubicado en el tiempo o es en otro? Negocio, sí, negocio financiero con el Estado, Ujú. más que con el sector privado. Y Sí, esto, sí. perdón, esto lleva a una emisión indiscriminada, porque vos tenés que pagar los intereses que son multimillonarios, ¿eh? Ya son cifras, digamos, de billones de pesos que hay que renovar y obviamente, ¿con qué lo vas a renovar? Con emisión monetaria, otra no queda. Sí, sí, por eso es que digamos ya esto un poco ya está descontado, ya se espera un sendero de aceleración de inflación permanente, no transitorio, de a poco, pero en aceleración, por lo menos hasta fin del año próximo. Y ¿Cómo? hasta el 2024 a olvidarse de estabilidad o cuasi estabilidad, salvo alguna sorpresa muy rara, pero a medida que se aproximan el cierre de listas del año que viene, luego las PASO y luego las elecciones, las perspectivas de un cambio de política económica hacia lo que es convencional, por lo menos en el resto de Sudamérica, salvo Venezuela, lo veo improbable. O sea que lo que tenemos es más renovación de bonos por parte del Estado, más acumulación de déficit fiscal y obviamente la gente defendiéndose como pueda tratando de comprar dólares, ya sea en el mercado paralelo o los 200 que hasta ahora puede hacerse a través de los bancos. Y el que no puede, acumular mercadería no perecedera como último recurso para no perder contra la inflación. Sí, o sea, no quedarse con billetes, no quedarse con pesos, largarlos lo antes posible, quedarse con lo mínimo indispensable. Así es volver a los 80. Hemos regresado a los 80 hace rato, ¿no? Volver al futuro. Bueno, estimado Héctor Rubini, muchísimas gracias por tu claridad
que en ningún punto de vista uno busca ser amarillista en esto, sino que nos sentamos sobre la realidad de lo que pasa en la Argentina y la inacción del gobierno en algo que ya sabe prácticamente que las elecciones las tiene perdidas, pero tendría que buscar la manera de encontrar soluciones y nos va a encontrar con aquellos que se hagan cargo del gobierno con una bomba neutrónica muy difícil de desarmar, que solamente será con, como yo siempre digo, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, más allá de quien esté de acuerdo con Churchill o no, pero es la única manera que va a haber para encauzar un poco la Argentina, ¿no? Tarde o temprano sí, en el corto plazo no, da la impresión de que no terminan de mirar completamente la realidad económica y de hecho es más que evidente que hoy están totalmente pendientes de qué dirá la vicepresidenta hoy a las 4 de la tarde y no de otra cosa. Sí, sí, realmente un vicepresidente, permitime, no te estoy corrigiendo, pero un vicepresidente que mira sus causas judiciales y que no mira la realidad del entorno y que evidentemente nos hace mal a todos los argentinos. Héctor Rubini, muchísimas gracias porque ya la tengo a Juana de los Santos esperando para darnos otro, el panorama internacional que está muy ligado también en la Argentina con todo lo que está pasando con el avión venezolano, iraní, más las declaraciones del presidente allí en el G7, etcétera, etcétera. Así que estamos bastante completitos en el programa de hoy. Te mando un gran abrazo. Por supuesto, Bueno, siempre agradecerte el tiempo, tu buena disposición. Que tengas un excelente fin de semana. igualmente, un abrazo grande para Juana. Hasta luego. Gracias, será dado. Pasaba por nuestro programa Héctor Rubini, licenciado en Economía, Héctor Rubini, realmente magnífico lo que nos acaba de explicar. Vamos a un pequeñito corte y enseguida estamos con ustedes para comunicarnos con Juana de los Santos, que está esperándonos ya para decirnos todo lo que está pasando aquí en la Argentina y en el mundo, por supuesto. Corte y ya estamos con ustedes.